Listo, ahora sí, se te escucha bien. Ok, es que se me cambió el dispositivo de entrada. Bueno, Bueno, si quieren en- entonces, a ver, podemos ir empezando ya. Pues por mi parte, bueno, este es como el primer charlas y talleres que vamos a tener. La dinámica pues es simple. Invitamos a los artistas de nuestra comunidad de visual para que pues den sus charlas, sus talleres por este medio. Si quieren, pueden ser de ilustración, pueden hacer charlas de ilustración o talleres de animación, de color, de composición, de lo que ustedes deseen. Entonces, pues es un espacio en el cual pues les damos a ustedes para que pues se puedan desenvolver como de la mejor manera. Si tienen, pues sí, eso, algo por enseñarnos de algún programa, por ejemplo, porque hace unos meses, pues estábamos viendo ahí por el grupo, ¿no? Que a veces se generan debates de pronto qué programa les gusta más o cuáles usan más, qué técnica de ilustración se les facilita y eso, entonces siempre es bueno pues contar con este tipo de espacios como para resolver esas dudas o porque pues eso, uno ve muchos artistas que quieren pues enseñarnos algo, sus métodos de ilustración, sus métodos de diseño, de decoración de stands o de cualquier cosa, entonces siento que es un buen espacio para que pues ustedes, uno, se den a conocer, también como que saquen esa libertad creativa o de enseñanza para que empiecen a coger con un poco de experiencia en estos campos y demás. Entonces, por el momento están cuadradas ya más o menos tres o cuatro charlas con artistas. Margon es la primera invitada que eh, aceptó participar aquí en este espacio, así que pues ya a continuación le daremos la bienvenida y pues puedes empezar, ¿vale? bueno, entonces aquí les vengo a mostrar pues un poquito una introducción y fundamentos para el diseño de un personaje. Voy a estar, o sea, yo estoy transmitiendo en Twitch. Visual está también transmitiendo en Twitch y en YouTube. Yo voy a estar respondiendo preguntas a través de la presentación. O sea, si tienen una pregunta que piensan que se va a responder después, entonces pues esperen un poquito, pero igual en cualquier momento pueden pues abrir el micrófono y hacer sus preguntas o me pueden mandar su pregunta por Twitch. También lo pueden mandar por Discord, pero eso sí me toca que me ayude, para que me ayude sabiendo si mandaron preguntas por allí. Pero pues para que sepan. Entonces, pues para empezar, les voy a hablar un poquito de mí. Yo soy en este momento estudiante de artes visuales y estoy a punto de graduarme. Mi enfoque principal es el diseño de personajes y también hago ilustración. O sea, realmente hago un poquito de todo, sobre todo pues si me pagan. Y pues el tema del diseño de personajes es un tema que pues yo he investigado en diferentes momentos de mi vida. Lo empecé a investigar desde el colegio, para mi proyecto de grado. Ahorita lo estoy volviendo a ver en mi proyecto, pues en mi tesis. O sea, es un tema que realmente ha sido muy recurrente atrás de mi vida y me ha tocado como que indagar a profundidad en muchas ocasiones. Entonces siento que tengo como una base bastante sólida respecto a lo que es esta práctica y pues para poder enseñarla también. Entonces, pues mi interés en el diseño de personajes como que surgió desde la infancia, pues porque yo jugaba con mis muñecas y pues yo les inventaba historias, también me gustaba como que pintarlas y hacer como muchas cosas construyendo universos y también pues con las películas que veía, eventualmente me gustan los videojuegos, también el mundo como de los artistas en internet, entonces como que yo veía muchas historias y me da ganas como de no solamente crear mis propios universos, sino como que crear personajes para insertarlos en universos que ya existen o pues en mis historias propias. Entonces pues también quería dejar como un disclaimer rápido, que el ser artista no es un talento mágico que solo pocos poseen y pues también eh, pues la capacidad para crear es una habilidad que se practica, o sea, cualquier persona puede ser artista y cualquier persona puede crear porque pues el arte de por sí, por más que hayan inclinaciones que las personas tengan por defecto, el arte igual es una habilidad y eso también se incluye en el diseño de personajes. Entonces, pues, primero,
pues aquí el diseño del arte, el diseño de personajes es algo que me permite combinar el arte, la narrativa y la psicología para poder transmitir y contar historias, lo cual para mí es muy importante porque siento que como que cuando yo aprendí mucho que era la ilustración y que era el diseño de personajes, realmente siento que el diseño de personajes es un tipo de ilustración porque es como un sujeto que está lleno de una narrativa que se vuelve a producir en diferentes historias o en la historia de diferentes maneras. Entonces, pues también quería resaltar que aparte de estudiar, yo trabajo freelance para diferentes proyectos independientes y pues también he hecho como diseño de personajes para pues esos proyectos independientes, también otros de ilustración, unos de storyboard, otros de diseño gráfico y también como tengo mis propios proyectos. En este momento para mi tesis estoy trabajando en el desarrollo visual para un videojuego y pues también la narrativa. Entonces, pues ahí, estos son algunos ejemplos de mi trabajo. Siento que mi Instagram no refleja tanto como lo que puedo hacer como artista, pero pues igual es algo y ahí se los dejo. Entonces, pues nada, empezando. Introducción al diseño de personajes. También les quería resaltar, hay muchas cosas que voy a leer directamente porque yo hice esta presentación teniendo en cuenta de que fuera de la charla ustedes pudieran tomar capturas y le sacaran provecho a la información que está allí. O sea, yo intenté incluir la mayor cantidad de información dentro de las diapositivas para que no me tengan que escuchar siempre hablando para entender lo que está en el contenido. Entonces, como que quería que incluir la mayor cantidad de información. Entonces, pues sí. Pues los personajes son son fundamentales para la creación de historias y pues son un vehículo para la conexión emocional del público. Ah, Pero entonces, ¿sabes qué? A las 8:30 salgo con Ana a echarle carro. bueno. ¿Por qué? Me toca pararme por ya esperar. Listo, creo que ya. Qué pena. Dale. Sí. Igualmente, después vamos a quitar los. O sea, si a alguien le toca silenciar a alguien porque tiene el micrófono abierto, al final puedes quitar como esa limitación para que puedan hacer preguntas. Vale. Bueno, entonces pues les muestro el índice para orientarlos un poquito como en qué voy a tocar en la presentación. Entonces, primero, pues la idea principal y el concepto. Entonces, pues hay que primero pensar conceptualmente. El diseño no solamente se trata de algo estético, sino que pues también se trata de las ideas que lo componen y pues el concepto detrás de tu obra. Entonces, pues tú quieres pensar como en cuál es el propósito del diseño que estás haciendo y también qué intenta transmitir, como qué rol tiene dentro de esa historia. Entonces, para esto, la psicología ayuda mucho a comprender cómo los personajes evolucionan en la narrativa y también los diseñadores deben crear personajes creíbles que puedan desarrollarse de manera coherente a lo largo de la historia. Y pues para eso es importante comprender bien al personaje y qué se está creando y pues también hacer una investigación exhaustiva del contenido. Entonces, primeramente, yo recomiendo hacer estas preguntas como para construir ese personaje y en verdad tener claro qué son. Porque estas ideas te ayudan como que a centrarte más en qué va a contener ese personaje. Y algo muy importante es primero, pues cuál es su historia. Esto, para aclararles un poquito, hay muchas rutas que uno puede tomar para uno empezar a hacer un personaje. En esto, yo primero voy a mostrar esta ruta, que es uno planteándose desde que uno tiene una narrativa preestablecida y uno quiere hacer un personaje que encaje con esa historia. O uno quiere empezar desde el punto narrativo del personaje. Porque a veces uno puede empezar por el aspecto, por la ruta estética, pero aquí les voy a mostrar primero lo narrativo. Entonces, pues uno se pregunta cuál es su historia, qué concepto cumple o sigue, o sea, qué propósito tiene la historia, dónde vive y cómo vive, lo cual eso como que ahí encaja su ocupación, el ambiente en donde vive, porque pues no es lo mismo que alguien viva en un trópico a que viva, yo no sé, como en Alaska o algo, como que tiene una ropa diferente. Lo mismo con el contexto cultural, como que si tu personaje está basado como en una cultura preestablecida, pues te toca también poner eso. Y también si usa armas o algún tipo de elemento especial, pues porque eso es como vive y cómo interactúa con el mundo.
Entonces, pues también el propósito del rol dentro de la narrativa. Si su propósito dentro de la historia es como ser el protagonista o ser el antagonista o ser un personaje que acompaña o ser un mentor, también pues cómo se relaciona con los demás y cómo se relaciona con el mundo, justamente pues eso se encaja en el rol. Y pues también las habilidades, las limitaciones y el aprendizaje que va a tener dentro a lo largo de la historia, porque puede que tu personaje empiece viéndose de una manera, pero también eventualmente va a cambiar para hacer esta otra cosa. Y hay elementos que uno puede como que insertar en lo visual que te puedan dar pistas de esa transformación a futuro o que se puedan cambiar de un momento a otro para que se vea esa transformación. Como por ejemplo una persona que va a pasar por no sé, un evento canónico ahí que haga que esté vuelto nada. Entonces como que empieza con una ropa súper limpia, pero eventualmente en la historia, pues la historia va a estar toda sucia, va a estar llena de, no sé, de sangre o lo que sea. Entonces pues eso es un elemento importante. Todos los elementos que se incluyen en un diseño tienen que tener un propósito, porque si no un diseño se muestra, o sea, se puede ver confuso. Entonces, pues también hay que considerar a qué género pertenece tu historia, porque no es lo mismo hacer como un diseño que pertenezca al género de ciencia ficción versus el terror o un género más como histórico. Son diferentes tipos de investigación que uno tiene que hacer y también a qué público va dirigido, porque pues no es lo mismo crear un diseño de terror para un niño chiquito que tienes que pues suavizar ciertas cosas, ciertos conceptos, o una historia de terror, un personaje de terror para un adulto, o pues como, o sea, ahí son diferentes elementos que se tienen que considerar dependiendo del público al que va dirigido. Entonces también algo que les recomiendo es pues estudiar referentes. Entonces como que uno importante es dentro del desarrollo psicológico, están unos arquetipos que son de Carl Jung, que aquí pues incluye una imagen, pero pues les recomiendo mucho como que si se quieren inspirar, pues investigarlo, porque pues en la teoría de Carl Jung los arquetipos son patrones o símbolos universales y preexistentes en el inconsciente colectivo y representan experiencias y comportamientos humanos comunes, que eso pues influye en la psique y en la personalidad. Entonces eso te puede inspirar como para saber de dónde partir con tu personaje o respecto a su personalidad, o pues qué puede representar. También es importante considerar las referencias conceptuales o inspiraciones como de otros personajes, de otras religiones o culturas, y pues poder tomar decisiones informadas, que ahorita les voy a hablar un poquito más de esa parte de investigación. También ayuda como que estudiar otros personajes que son parecidos, como que ya existen y ver qué funciona y qué no, qué te gusta o por qué son populares y por qué no. Como que, por ejemplo, si yo quiero hacer un personaje, pues no sé, como que muy estereotípico, guiándome, quiero hacer un protagonista que sea muy amable y como algo así, voy a poner a Mickey Mouse porque no se me ocurrió nada más, pero Mickey Mouse tienes como que ver qué comportamiento tiene, cómo se caracteriza, su pose, pues cómo lo diseñaron, como qué elementos visuales tiene. Mickey Mouse no es un buen ejemplo, pero la verdad bajo presión no se me ocurrió nada más, pero sí. Entonces, después va la personalidad y la psicología. Aquí quiero hablarles un poquito de la expresividad, que eso es como la postura, la forma del cuerpo y la silueta. Los personajes que reflejan principios psicológicos y expresan emociones a través de su forma y gestualidad permiten una conexión emocional con el público. Y las expresiones faciales y las posturas son herramientas poderosas para mostrar los rasgos de personalidad y estado emocional. Entonces, como ustedes ya habrán visto y como ejemplifiqué como en la imagen, es diferente como el personaje se expresa en su gestualidad y eso es importante tenerlo en cuenta en la pose. En su manerismo, en su expresión, es ideal incluir la personalidad del personaje en su pose. Como que tal vez en un diseño inicial, como en lo que tú estás viendo, yo no sé, quieres establecer el diseño como tal y te quieres enfocar en el detalle del diseño, entonces todavía no le quieres meter manerismos, pues bueno, haces como una pose en T o algo para pues ahí establecer el diseño, pero es importante que para tú poder transmitir ese diseño, eventualmente lo pongas en una pose, porque una pose complementa perfectamente qué personalidad tiene ese personaje y qué rol cumple en la historia. También pues eso crea empatía con las personas que están viendo el diseño y pues eso se hace a través de sus expresiones y sus gestos. Y también pues tienes que pensar en qué transmite tu personaje a través de la gestualidad, porque pues si tú quieres que un personaje sea un personaje que es seguro, sea un personaje que es imponente, pues no lo vas a poner, tienes que pensar mucho en la psicología
de qué transmite su comportamiento, su lenguaje corporal. Y eso se puede hacer también, les recomiendo como estudiar ahí, si tú estás sentado en el parque o algo y ves las personas caminando, tú puedes ver, o sea, puedes intentar asumir qué tipo de personas son o pues qué cuenta su comportamiento como tal. Y sí, entonces pues este ejemplo se los quería dar. Estas son imágenes extraídas de Body Language de Joachim, no sé cómo decir ese apellido, pero pues él tiene esta guía que es muy buena, que habla mucho del lenguaje corporal y da tips y truquitos. Entonces pues aquí les quiero mostrar pues cómo se percibe un personaje en esas diferentes poses y por qué es tan importante eventualmente dibujar ese personaje pues en este tipo de pose, porque es muy importante en la transmisión de su mensaje a través de su gestualidad. Entonces, pues también es importante hablar de la psicología de las formas y el color. Entonces, pues primero tienen que pensar como, primero en la psicología de las formas, cómo perciben los humanos los elementos visuales. Entonces también quería resaltar algo, que es que yo he escuchado mucho, pues como que hablan de las siluetas icónicas y siento que tal vez es algo controvertido lo que voy a decir, pero yo no siento que necesariamente tenga que tener una silueta icónica un personaje, porque sí, aquí vemos como los personajes de Disney y si los conoces pues los vas a poder identificar fácil, pero yo siento que más que una silueta universal icónica, lo importante es que la silueta de tu personaje se distinga entre el resto de como el conjunto de tus personajes dentro de la historia. Como que es importante que si tú haces una historia con varios personajes, que la silueta de los personajes se distinga entre sí, pero pues también siento que hay mucha presión sobre crear como las cosas originales y pues en este momento todo se ha creado hasta ahora, entonces como y también varía mucho de los estilos, como que un estilo cartoon, tal vez encontrar una silueta icónica es mucho más fácil en un estilo cartoon que un estilo más realista, porque son diferentes tipos de, como de expresión. Entonces también la silueta es clave en general para la identificación rápida del personaje y pues también la psicología de las formas que ahorita les voy a mostrar es algo que juega un papel muy importante. Entonces pues sí, más que todo intenten de que se distingan los personajes entre sí, que tengan un sentido, pero sí. Entonces, aquí el lenguaje de las formas. Esto es un concepto muy importante en el diseño de personajes y en la animación, porque es que se refiere a cómo las formas y las siluetas de un personaje comunican algo de su personalidad, de sus emociones y pues también como de su rol dentro de la historia. Entonces, pues cada forma dentro de la psicología tiene como ciertos atributos emocionales o simbólicos asociados y pues los diseñadores de personajes utilizan estas formas para transmitir algo en específico sin necesidad de usar las palabras. Entonces como que es muy diferente cuando tú ves un personaje que tiene unas formas generales cuadradas, otras circulares y unas triangulares. Pero también esto se puede diferenciar entre formas rectas, redondas o angulares, que normalmente lo ponen más como formas como cuadrado y círculo y triángulo, pero siento que es más general las redondeadas y las angulares y rectas. Entonces, como podrán ver, aquí puse un ejemplo de Kirby. No sé si todos conocen a Kirby, pero pues igual siento que se entiende bien. Kirby normalmente es una bolita redondita que es muy amigable, invita mucho como que al espectador versus las otras formas que pueden verse aquí. El opuesto al círculo es el triángulo. El balance es como un poquito el cuadrado, pero el triángulo se ve muy malicioso, se ve muy maligno. Entonces, pues sí, las formas tienen un significado general. Entonces, pues sí, las formas, por ejemplo, cuadradas, se usan para un personaje que es fuerte, robusto, confiable, solidario y terco. Y muchas veces lo usan como para personajes que son, que tienen mucha seguridad y lógica o pues que son muy, como que tienen mucha fortaleza, pero no son necesariamente malvados. Las redondas son como más accesibles, lindos, amigables e inofensivos y pues también transmiten comodidad y acercamiento. O sea, los personajes que tienen formas redondas normalmente los usan para personajes que son fáciles de querer. Y también lo mismo es lo opuesto el triángulo al círculo, que pues se usan para transmitir personajes que son peligrosos, malvados, impredecibles o inteligentes.
Aunque también esto, pues, piensen que todo esto que les estoy diciendo es interpretación. En general, todo es muy, o sea, piensen ustedes como que perciben desde su subjetividad y cómo interpretan las figuras, porque pues hay conceptos que son universales y generales, pero pues también piensen como ustedes que entienden por esas figuras y cómo lo pueden transformar a su favor o cómo pueden como que saber interpretar esto y proyectarlo a su propia manera. Pues porque todas estas son reglas que no necesariamente tienen que seguir. Pero pues sí, en este diseño de este chef, como que se muestran las diferencias de cómo se perciben esos chefs y porque son figuras que se repiten a través del diseño en general, como que en el triángulo es mucho más angular todo, en el círculo más redondito y pues en el cuadrado pues todo más recto. Y también ahí les incluí unas palabras clave para que supieran cómo podían asociar ese tipo de cosas. Entonces, pues sí, o sea, este lenguaje de las formas se puede incorporar en todos los elementos de un diseño, desde la forma del cuerpo del personaje hasta los accesorios y los detalles. Y pues entre más utilices estas formas, mejor va a comprender tu audiencia, pues los personajes en general. Entonces, pues también quiero resaltar que uno también puede hacer una combinación de estas y eso permite como variación y también puede reflejar como diferentes capas del personaje. Entonces, pues puede que una persona sea segura pero sensible, pero entonces puedes hacer un círculo y un triángulo para formar una gota. Pero pues sí, estas son asociaciones comunes, pero pues puedes pensar tú cómo percibes las formas. También en muchas ocasiones la gente usa esto para contrastar. Entonces como que los diseñadores pueden pensar en un personaje que tiene una silueta en específica, como por ejemplo el redondeada, pero puede tener como que en general puede tener unas características más redondas, pero también involucrar otras más picudas dentro del diseño para que haya como un tipo de contraste dentro de ese diseño. Y lo mismo pasa como cuando uno quiere pensar en no mentiras, eso después lo voy a tocar, que es más como la subversión de las expectativas. Lo mismo es con la psicología de los colores. El color no solamente es una cuestión estética, sino que también juega un papel crucial en la transmisión de la personalidad de los personajes y pues también puede reflejar el estado emocional, el papel del personaje dentro de la historia, pues como todo. Pero también esto se aplica al diseño de personajes como se aplica en la ilustración. Entonces, algo que es importante es pensar en, como ya dije, en la interpretación que ustedes mismos tienen sobre los colores. Ustedes piensen como en el tipo de asociaciones que tienen respecto a un color en específico. Si realmente están perdidos, busquen los significados como que en internet, pues hay significados que son universales, pero también hay ciertos colores que tienen ciertos significados dependiendo de la cultura, porque en una cultura puede significar el rojo esto y puede tener una connotación más negativa, pero en otra cultura puede tener una connotación más positiva y significar otra cosa totalmente diferente. Entonces, pues pensar en eso puede ayudar como a darle un poquito más de profundidad al personaje de uno. Y también, pues es importante como pensar en los contrastes que uno crea dentro del personaje y pues qué propósito están sirviendo los colores. Entonces, pues aquí les dejo unos ejemplos como en cómo se pueden analizar esos colores como dentro de las paletas de los personajes populares de Disney y pues qué significa cada uno para que tengan de referencia. Y pues ya pasamos al diseño visual del personaje. Entonces, primero, yo les recomiendo hacer una lluvia de ideas. Inspírense, no es mal usar referencias. El que diga que es mal usar referencias en cualquier cosa del arte está mal y no le presten atención. Entonces, pues, siempre hagan una lluvia de ideas y busquen referencias. Entonces, primero, como que hay maneras diferentes de empezar a hacer un personaje, como ya les dije. En este caso, si están como un poquito perdidos o quieren hacer un ejercicio que se base más desde la interpretación, porque es que el diseño de personajes que es realmente, o sea, cuando uno está haciendo un diseño de un personaje, uno está pensando en diferentes elementos y uno tiene que pensar, es un ejercicio de percepción, de uno cómo interpreta formas, de cómo interpreta elementos para poder incorporarlos todos y que tengan coherencia dentro de un diseño para transmitir algo en específico que uno quiere. Entonces, lo que ayudan las lluvias de ideas es como recopilar una serie de imágenes para que te ayuden a tener esa guía visual y también te permitan definir bien lo que tú buscas que transmita tu personaje. Entonces, por eso les recomiendo hacer
si no saben por dónde empezar y se quieren guiar visualmente para ustedes intentar ver cómo incorporar esos elementos estéticos con coherencia, pueden empezar haciendo algo que se llama un mood board, que es como una idea general de la esencia de tu personaje. Pero pues eso también puede ser elementos que te puedan inspirar y eventualmente te guíen para hacer ese personaje. Entonces, pues, ahorita aquí, este es un ejemplo que yo hice hace años, entonces por eso solamente está en boceto porque fue hace años y nunca lo progresé, pero yo quería mostrarle justo este ejemplo a otra persona. Entonces yo le mostré a esa persona cómo podía sacar un diseño a partir de solo imágenes de referencias. Entonces, ¿yo qué hice? Busqué las imágenes de referencias que me llamaran la atención y después hice como unas anotaciones para demostrar como la finalidad de la recolección que estaba haciendo, como que qué me estaba llamando de todas en general o de cada una, como que las siluetas, las formas, el material, la textura. Entonces, pues eventualmente con todas las imágenes que recolecté, a mí me gusta mucho el estilo, pues más como gótico y me gusta la fantasía oscura y lo que sea. Entonces, como que de todas las referencias que yo saqué, yo pensé, bueno, podría ser como un personaje que es como la víctima perfecta, que es como una casa de vampiros que parece como muy inocente a primera vista, pero en verdad tiene una sangre que es venenosa para los vampiros y se cristaliza cuando se consume. Entonces, pues quería hacer como bastante contraste, quería jugar con esos colores de el rojo y la piel clara y como quería tener un conjunto de todos estos elementos y pues también que ella pudiera crear como armadura a través de la cristalización. O sea, son un montón de ideas regadas que sinteticé rápido en un personaje. Este personaje esta fue su primera versión, o sea, no la retomé, no la exploré más ni nada, pero pues eso fue como una primera cosa que se me ocurrió a partir de las imágenes de referencia que conseguí. Entonces, investiguen, eso es gratis mayormente. Y pues a partir de las ideas que tengan, investiguen, porque esa es la parte más importante que va a justificar las decisiones que ustedes tomen. Porque pues entre más ustedes puedan entender cómo las cosas y cómo funcionan, pueden crear e innovar. Y pues muchas veces no entendemos completamente las cosas o nuestro conocimiento es limitado. Entonces pues nos centramos mucho, las decisiones que tomamos respecto a un diseño se centran mucho desde nuestra comprensión subjetiva. Entonces por eso es importante porque nosotros no lo sabemos todo, sobre todo si estamos usando referencias de otras culturas. Un ejemplo es que para esta clase no alcancé porque tenía muchos trabajos, pero para esta clase quería hacer como un ejemplo rápido de un personaje. Entonces yo pensé en que quería hacer un Tengu, que pues para los que no sepan, pues un Tengu es como un Tengu es una criatura del folclore japonés y pues es como un espíritu o yokai. Entonces pues yo este es mi proceso normal cuando quiero hacer un personaje. Esto sí se acerca más a mi propio proceso. Yo quiero hacer un personaje, tengo una idea inicial, quería hacer un Tengu. Entonces yo investigué qué son los Tengu, qué representan, qué importancia tienen. Entonces pues yo, mientras estaba haciendo eso, descubrí que habían tipos de Tengu. Y está el Kotengu y está el Daitengu. Entonces la imagen que yo tenía más de los Tengus se acercaba más a la de Daitengu, que es que es como el rojo con esa máscara con la nariz puntuda. Entonces, pues, que obviamente tiene más detalles detrás, pero pues no les voy a tirar toda la información esto entre ustedes, pero pues esa información lo tengo que saber mientras esté haciendo la investigación. O sea, yo tengo que saber cuáles son las diferencias entre esos dos tengus y tengo que saber qué significan los tengus. Y también de por sí tenía que saber, o sea, me di cuenta que los tengus tenían como diferentes significados dependiendo del contexto. Porque en unas épocas de Japón se percibían como criaturas como más maliciosas o como como que engañan o hacen trucos, pero en otras son guardianes del bosque y tienen una connotación más positiva. Entonces, pues tengo que tener también eso en cuenta y esas diferencias y por qué se crean esas diferencias. Entonces también el siguiente paso, o sea, el primer paso, busqué una imagen general de cómo otra gente retrata al Tengu, no para copiarla, sino para tener una idea general de qué son los elementos que tendría que buscar para saber su significado. Entonces, por ejemplo, lo primero que busqué, ¿cuáles son los elementos que se distinguen de un Tengu? Entonces, el Tengu se distingue por su máscara,
este tipo de Tengu, porque tiene alas, porque tiene un bastón, o tiene pues o sea, tiene una nariz larga, tiene un rostro rojo, tiene alas grandes de ave y tiene una vestimenta de ermitaño, o pues uno se llama Yamabushi, que son como monjes guerreros de las montañas. Y también tenía un Tengu Bo, que es como un bastón largo o una vara mágica, que es como se asocia a unas armas que son estas que están a la derecha, que son el Shakuyo y el Bo. Y también tenía un Uchiwa, que es un abanico de plumas. Entonces, pues también algo importante en su diseño es la expresión que tiene la máscara. Entonces, yo tengo que saber todo esto para poder crear un diseño que en verdad como que le haga justicia a un Tengu. Obviamente no voy a hacerlo, o sea, a menos de que yo quisiera solamente hacer un personaje de Tengu que encapsula absolutamente toda esta versión tradicional, pues me quedo hasta ahí. Pero igual, idealmente, agarro la mayor cantidad de referencias posibles de cada cosa. Como que en la primera tengo los elementos principales. En la primera tengo que hacer un tablero entero de máscaras de Tengu. Como que estas apenas son unas de las pocas imágenes que recolecté para cada cosa, solamente para ejemplificar. Pero yo tengo que hacer un tablero entero de cada una de esas cosas para nutrir mi biblioteca visual. Eso es de las cosas más importantes, porque es que si nosotros no hacemos eso, nuestra biblioteca visual se queda con simplemente eh, pues la primera impresión que tenemos de eso. En cambio, si tú te pones a ver más imágenes y más imágenes y diferentes interpretaciones de esa cosa en específico, te nutre más tu biblioteca visual y te permite no quedarte con lo común. Entonces, pues aquí solamente ven pues estas 6 imágenes de cada cosa, pero en verdad tienen que hacer una biblioteca entera por cada elemento para que en verdad ustedes entiendan cuáles son las cosas comunes y con qué se quedan y con qué no. Y también pues qué pueden cambiar y pues qué pueden transformar, qué pueden adaptar, o sea, cuáles son las mejores maneras en las que ustedes pueden representar las cosas con sus propios criterios. Y para eso es extremadamente importante la investigación, sobre todo si yo estoy sacando algo de una cultura que no es mía, porque yo solamente no me puedo quedar con lo estético, también tengo que implementarlo en la narrativa. Entonces, para yo hacer esto un poquito más interesante, yo quería hacer un Tengu que fuera un Tengu como... Inicialmente pensé en un vampiro, pero después dije, no, un vampiro no tanto. Entonces yo dije, puedo hacer un Tengu que en la narrativa, ese Tengu como que desde el punto de vista de los Tengus que son más como guardianes, que también expulsan las energías malvadas de los bosques, pues puede ser un Tengu que como que es consumido por un Oni o algo, que pues los Oni son como los demonios japoneses, y pues que ya no tiene el título de guardián. Entonces como que si yo quisiera tomar esa ruta, yo también tendría que investigar todo lo que corresponde a un Oni y cuáles son sus representaciones en diferentes mitologías y cuentos para yo ver, para informarme, básicamente para informarme, inspirarme, tomar lo que quiero, tomar lo que, o sea, dejar lo que no, y a partir de eso tomar decisiones informadas. Esto en verdad es lo más importante. Entonces, pues nada, de los ejercicios iniciales, si ustedes están sin ideas, pues en general piensen que nada es original y solamente hay buenas adaptaciones realmente. Entonces, pues no se preocupen por inventar las cosas, sino como reinventarlas, como que darles una razón de ser adaptadas. Entonces, pues nada, si no les doy una ideas de ejercicios, yo estos ejercicios los hice hace como un poquito más de un año para una clase que es de historieta. Y pues el profesor nos puso a hacer varias siluetas, como para nosotros soltar la mano, básicamente. Entonces, pues a partir de esas siluetas que yo les recomiendo como hacer con manchas, con tinta o cosas así, teníamos que sacar algunos diseños. Y pues estos no tienen ningún tipo de como profundidad real, conceptual ni nada, pero pues igual ayuda como que a pensar, como en tirar ideas sobre la mesa, básicamente. Entonces pues yo elegí algunos como para darles línea y como que pues pulirlos un poquito más. Y eventualmente saqué estos, que pues estos lo hice en una semana, entonces por favor tengan en cuenta eso. No están pulidos el renderizado ni nada, pero pues sí, o sea, como que si les sirve, pueden partir de aquí para practicar como en el ejercicio de percepción y de interpretación, como que a primera vista el ojo y el cerebro como que qué les hace pensar esas formas que no tienen ningún tipo de definición. Y sí, entonces pues también eso respecto a las siluetas.
respecto a las miniaturas y siluetas, hay también algo que les recomiendo, que son las miniaturas combinadas con siluetas, que muchos artistas, en este en específico, todos los artistas que estoy poniendo aquí van a tener el link, ya sea para sus páginas o para las imágenes en específico, porque es importante siempre referenciar. Pero pues aquí estos son ejemplos de un artista que está viendo como que un mismo personaje con diferentes variaciones. Las miniaturas te ayudan mucho, hacer estas versiones chiquitas te ayudan mucho a como que sintetizar ideas y sacar ideas rápido, como que para descartarlas o quedarte con ellas y explorarlas más. Entonces, pues eso también se lo recomiendo mucho. Si ustedes, por ejemplo, tienen un personaje que tiene cuernos y no saben qué tipo de cuernos ponerles, pues verlos así, en una miniatura. Entonces, pues también les quiero hablar de la coherencia visual, que pues respecto al simbolismo y pues los colores, las formas y los accesorios que reflejan la personalidad e historia. Entonces, pues el uso de los colores y las formas, que es lo que les mostré anteriormente, y pues también con los accesorios transmiten esa información sobre la personalidad, el trasfondo y la motivación del personaje. Pues con la coherencia visual y el contenido, un buen diseño comunica su propósito bien. Entonces aquí, como les mencioné antes, tienen que pensar en la apariencia y estética, en cómo, por qué se viste de esta manera, y pues también qué viste, pues porque si una persona tiene un kimono o si tiene no sé, un atuendo de pirata, no es, o sea, es muy diferente estar dibujando un pirata y estar dibujando, bueno, no un kimono, pensemos en un ninja. Un ninja y un pirata tienen dos roles totalmente diferentes en su historia y se comportan e interactúan totalmente diferentes con el entorno. Los piratas tienen que vestirse de cierta manera y se ven de cierta manera porque pues no todos los piratas se pueden bañar, se tienen que cubrir del sol, pues no sé, tienen que combatir otros piratas, supongo. Los ninjas tienen que ser mucho más sigilosos, tienen que estar como más oscuros, escabullirse, o sea, tienen que ser mucho más ágiles, tienen que tener tienen un equipamiento muy diferente al de un pirata. Entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta del contexto. Lo mismo con los accesorios. Bueno, realmente ya hablé de los accesorios, pero pues esos accesorios tienen que añadir algún tipo de complejidad y profundidad al personaje. Tienen que reflejar su historia, habilidades o trasfondo. Entonces, pues también, como les dije, eso tiene que reflejar cómo interactúa con el mundo su vestimenta. Y pues también es importante resaltar que tiene que estar incluida su personalidad otra vez, su estatus, su rol en la historia, su ocupación, dónde vive y pues también las conexiones con otros personajes. Respecto al estatus, no es lo mismo estar mostrando dentro de un mundo, yo no sé, medieval, estar mostrando a un plebeyo con su ropa versus estar mostrando a un rey o una reina, o incluso a alguien de más como de clase media, como que las vestimentas son totalmente diferentes. Y eso es algo que se ha resaltado como por diferentes historiadores. Entonces, también puede referenciar mucho eso, cómo se diferencian ese tipo de cosas dentro de su vestimenta, porque es una investigación entera. Y pues también respecto a lo que les mencioné antes de cómo se ha formado, o sea, la historia cómo ha formado la manera en cómo se ve el personaje hasta ahora y cómo lo va a seguir formando. Eso también, lo de las conexiones con los otros personajes, también puede servir tipo de, por ejemplo, un personaje tiene un collar que le regaló el otro personaje, entonces eso es un elemento muy importante del diseño, porque pues puede ser que la mamá le dejó esta herencia a este personaje y es un detalle muy importante para resaltar en su historia, porque puede que eso sea una motivación. Lo mismo también como con las referencias culturales, el contexto histórico, las asociaciones emocionales y culturales. Y pues también la globalización ha permitido una mayor variedad de influencias culturales en los diseños de los personajes, pero pues obviamente tiene que tener una referencia visual, ya sea por el estilo visual, cartoon o influencias culturales. Entonces pues también tengan en cuenta eso, de qué se están inspirando, porque pues también puede que ustedes estén, no es lo mismo retratar a una persona en un estilo más cartoon versus un estilo más anime o un estilo más semi-realista. Son diferentes, o sea, diferente la complejidad de detalle que va a tener, la cantidad de accesorios y todo. Y también quería decirles, ningún detalle es de gratis. Todo tiene que tener un balance perfecto entre lo funcional y pues lo que se ve cool. No hay elementos extra que puedan confundir el diseño. Hay muchos diseños y yo soy full fan del maximalismo. A mí me encanta meterle de todo al diseño. A mí me encanta que tenga la mayor cantidad de accesorios y de todo.
pero igual todo tiene que tener algún sentido, como que todo tiene que justificarse, porque no, si tú vas a ser un ninja, no le vas a poner una pistola de Nerf. O sea, sí puedes, sí, pero el punto es que lo justifiques con la historia, como que tiene que tener un sentido porque este ninja tiene esta pistola de Nerf. Y pues sí. Entonces también les quería mencionar la jerarquía visual. La jerarquía visual, pues es como el recorrido del ojo, básicamente. Y esto se puede lograr con la variación en las proporciones, los puntos de descanso y el foco visual. Entonces, pues al diseñar un personaje, las formas no son solamente un conjunto aleatorio de líneas. Se organizan de una manera en que las partes del diseño se puedan destacar o puedan dominar sobre otras. Y pues las otras que son secundarias o de apoyo también sirven para descansar el ojo. Entonces, pues también jugándolo con la jerarquía visual, pues ayudas a guiar al espectador hacia las cosas más importantes del personaje. Esto puede ser la cara, puede ser su postura, su vestimenta o algún rasgo distintivo. Entonces, pues el punto focal, pues en un buen diseño hay un flujo recorrido visual claro y es consistente y pues ya a tu ojo al centro del interés. Entonces, pues como hay puntos focales, deben haber puntos de descanso. Esto también permite que haya como un ritmo en el diseño y también que el diseño sea armonioso. Estos puntos de descanso no solamente te ayudan a resaltar el punto focal, sino que también ayuda a que el diseño no esté sobrecargado, o sea, pues molesto de ver ni monótono. Entonces, como esta persona que es Christopher Wilson, que está haciendo como unas anotaciones sobre el arte de Carlin Lim, son imágenes de Nothing is Original, que es como una publicación que él hizo para mostrar justamente este proceso de diseño. Entonces, pues aquí está mostrando que justamente todas las formas que tiene este personaje guían hacia el punto focal, que es el ojo. Como que todas estas curvaturas son como un recorrido que puede hacer el ojo para que te acomoden justo en esta parte importante del diseño. Entonces, pues también hay como unos puntos del diseño en el que el ojo como que va a ir, pero igual como que te dirigen hacia esta otra cosa. Entonces, pues también aquí les quise poner unos ejemplos. Aquí primero les puse unos en blanco y negro. Si ustedes ven estas imágenes, ustedes pueden encontrar un punto en el que hay más detalle y un punto en el que hay un descanso claro. En estos ejemplos en específico, les puse como un foco visual por el detalle. Entonces, como que aquí ven que en estos diseños hay como unos puntos que tienen más carga, que tienen mucho más detalle, pero también se contrastan por estos puntos que son mucho más, o sea, que no tienen tanto detalle como el resto, y ahí tu ojo se va a descansar. Entonces, pues, estos focos visuales se logran por detalle o por color. Entonces, por ejemplo, aquí este diseño de la derecha, la parte de la armadura y el cuerpo como que es una parte muy cargada de detalle, pero también está en contraste con este brazo que tiene estos bulticos, como que no tiene detalle, pero como que hay muchos puntos de descanso que son libres. Entonces, como que hay que lograr como o sea, como que se logre este contraste para que el diseño sea armonioso. Entonces también aquí es el foco visual por detalle versus por color. Hay muchos puntos que son a los que uno les puede llevar el ojo, que aquí está la imagen coloreada. Como que el ojo te puede llevar a esta parte que tiene detalle, pero esta parte es como, tiene un color más oscuro que lo que tiene el brazo. Entonces tu ojo también puede ser dirigido a esta parte que es como, que te permite descansar más, pero igual puede ser un foco por el contraste de los colores. Entonces lo mismo aquí les puse imágenes de Riot Games, de League of Legends. Entonces, como aquí, por ejemplo, está un personaje que se llama Nico. Entonces, la primera cosa que uno ve en este diseño, pues es la del pelo, pues porque el pelo, el contraste del pelo, del color del pelo, del color del azul versus el resto de los elementos, es lo que te lleva allí, a mirar allí. Lo mismo con Ari, que es esta de aquí abajito. La primera cosa que uno, pues a lo que el ojo va, es al cuerpo, porque él tiene un rojo que le llama a uno la vista, sobre todo este cinturón, que es un color muy brillante, muy saturado. Entonces también con esta imagen de Ari, el tercer ejemplar en específico, les quiero mostrar como algo que se llama el recorrido visual, que ya se lo mencioné, pero que primero uno va al color más saturado y al color más brillante, que es este azul, y después uno va al recorrido visual, que hace el recorrido visual hacia el rojo, y luego puede que vayas al azul del pelo o vayas a la piel.
yo personalmente, pues me voy primero al pelo y después de último me voy a la piel. Pero eso ya también es muy subjetivo. Pero pues piensen en estas generalidades para como pensar en cómo pueden enfatizar estos elementos del diseño y a qué le quieren dar prioridad. Por ejemplo, también está esta imagen de Tracer que es de Overwatch, que uno puede, este es un punto de descanso en teoría, porque es un punto que no tiene tanto detalle, pero pues es igual un punto en el que el color es bastante saturado. Entonces esto tu ojo puede directamente ir acá y esto puede considerarse más un punto de descanso por la falta como de saturación y color, pero es una parte que es bastante detallada. Entonces igual aquí se crea una armonía porque es como un contraste, como que aunque sea desaturado y tenga mucho detalle, está esta otra parte que lo complementa, que es mucho menos detallada y aún así tiene un montón de color. Y también esta imagen de Echo, pues lo primero que uno va al pelo y después la bufanda y después los elementos verdes y después el resto del cuerpo. O sea, en verdad piensen en cómo la distribución de los detalles puede ayudarles con esa jerarquía visual. Entonces, pues también quería hablarles de la subversión de expectativas, que pues la subversión de expectativas es justamente como pensar en esos ejemplos en donde uno tiene unas intenciones y el diseño muestra una cosa, pero puede ser totalmente diferente. Como que esto puede servir para subvertir como o sea, subvertir las expectativas puede servir como para nutrir el diseño, la narrativa. Entonces puede que a primera vista uno perciba al personaje de una manera y pues esa primera impresión sea algo, pero lo que uno termina conociendo después del personaje es completamente diferente. Y aquí les puse unos ejemplos. Yo en lo personal no me he visto Pets, pero yo he visto que este conejo pues no es tan tierno como parece. Lo mismo, puede que no estén de acuerdo conmigo, pero pues porque uno también piensa o sea, uno piensa mucho de lo que ya sabe los personajes, pero a primera vista, la mamá de Hippo, creo que se llama Valka, si no estoy mal, su diseño tiene muchos picos y los picos son muy asociados como a un diseño que es más intimidante, puede que sea más malvado o pues que simplemente sea como muy, que no es amigable, no es un diseño amigable necesariamente. Obviamente también tiene esos otros puntos como más circulares, como que más redondeados, que te pueden hacer pensar otra cosa, como para darte un indicio de que no todo es como parece, pero igual el punto focal que uno ve allí es el casco de ella. Entonces a primera vista igual, si piensan en la escena de la película, los que se la han visto, igual como que a primera vista el diseño, como es un diseño muy misterioso y como muy imponente. Lo mismo del monstruo en París, que no sé si muchos se lo han visto, pero pues en verdad es un personaje que es esta de aquí arriba. Es un personaje que es bastante dulce y es bastante reservado, pero tiene esta como imagen bastante hostil y pues bastante monstruosa. El gigante de acero también como que tiene una imagen muy rígida, muy fría, como muy impersonal, como que no, es como para dar ese sentido de otredad, como para alejarlo mucho de lo humano, pero realmente termina siendo un personaje muy cálido. También pues no me acuerdo cómo se llama pero es de Enredados, que también es un grandote así, todo intimidante, y pues termina siendo súper dulce y queriendo a sus unicornios y teniendo ese foco en los unicornios. O sea, su personalidad termina siendo tal vez no totalmente diferente a lo que aparenta, pero tiene mucha más complejidad detrás de lo que primero uno percibe. Y pues también Lotso, o sea, Lotso de Toy Story, para los que no lo conocen, termina siendo el villano, lo siento, se los spoileé. Pero pues tiene un diseño muy, pues, de osito, redondo, peluche, es súper redondo, es súper amigable. Y obviamente uno ya viendo la película, uno puede percibir cositas y uno decir, no, pero es que está como rarito dentro de la película. Pero es que piensan a primera vista, no tanto dentro del contexto, sino a primera vista, que le hace pensar a uno estos diseños. Entonces, pues nada, ¿ahora qué? Toca experimentar. Si ya tienes a tu personaje, practica dibujar a tu personaje en diferentes poses, también pues explorar expresiones, para darle vida y también pues ver qué cambios quieres. Si tú tienes un primer boceto, ayudarlo, dibujarlo como en otro tipo de gestualidad,
de expresividad, como que estando en una pose de acción, puedes ver qué funciona, qué no, qué perturba, como que qué elementos sobran o qué elementos faltan incluso. Porque pues la expresividad es una parte importante de la caracterización y pues también saber caracterizar a un personaje con una pose o una expresión es fundamental. Entonces, pues sí, cuando ya estés en este punto en el que ya hiciste tu personaje, ponerte a experimentar justamente puede permitirte casar con ciertos elementos o descartarlos por completo. Entonces, pues sí, también algo que les quería decir, es muy importante poner a tus personajes en el contexto con otros personajes y compararlo, porque es también algo importante de la coherencia visual, es que si tu personaje es parte de un universo, por más diferente que sea el villano, tienen que parecer que son del mismo universo, como que no, sí, puede que tengan muchas diferencias dentro del diseño, pero tiene que haber algo, ya sea paleta de colores, ya sea algún elemento visual o algún elemento cultural dentro de la historia, algunos accesorios, formas incluso, que den pista de que todos como que de alguna manera están en el mismo universo. Y sí, entonces pues también les quería mostrar estos ejemplos de Riot Games de un artista que se llama Jason Chan, que pues dibujó, tiene aquí los diseños principales de los personajes, pero también hizo estas prácticas de mostrarlos en situaciones o pues mostrarlos con ciertas expresiones. Y pues sí, en resumen, el diseño de personajes es un proceso integral que combina arte, psicología y narrativa con un enfoque en la coherencia visual, el simbolismo y la conexión emocional para crear personajes memorables y significativos. Entonces, pues sí, aquí les dejo mis redes, igual aquí estoy para responder preguntas y sí, les dejo mi Instagram, mi correo y mi página web. Igual, ya si tienen preguntas, aquí ya abro el espacio en Discord, si alguien quiere mandarlo por la transmisión de Twitch, si no la quiere decir como pues en audio, o puede quitar pues el micrófono y aquí les respondo a las preguntas. Listo, Margot. Muchísimas gracias por tu charla. Siento que fue de gran provecho para todos. No sé si quisieran empezar la ronda de preguntas. Como dice ella, pueden ir a su Twitch y preguntarle directamente por ahí. O si quieren hacerlo por Discord, ¿vale? Por mi parte, de pronto para empezar con esto, de pronto si quisiera preguntarte, pues bueno, tú estudias artes visuales, ¿verdad? O- Sí, sí, en este momento estoy a un año de acabar la carrera, estoy en tesis. ok, ¿y cuál es tu objetivo o a qué quieres llegar con eso más adelante? ¿Cuál es como tu sueño por el que quisieras trabajar? Yo mi meta es trabajar en videojuegos, ya sea en videojuegos o en animaciones, películas, lo que sea, pero principalmente videojuegos. A mí me gusta mucho. En este momento tengo, pues como mencioné al principio, tengo mi proyecto de desarrollo visual de un videojuego que eventualmente lo quiero proyectar a un videojuego de verdad. Pero sí, o sea, yo quiero trabajar para alguna empresa o tener mis propios proyectos y ajá. Em, Ok, ok, genial. ejem- la razón, ok, aquí respondo una de las preguntas que mandaron por Discord. Sí, tengo ejemplos malos de diseños de personajes. No los quise incluir necesariamente porque como que si las personas no piden eso directamente, no me gusta como partir el juicio, pero igual también en unas diapositivas como que les incluí cómo pueden saberlo. Como que los tips que yo doy más que todo para saber si un diseño es bueno o malo es si no tiene, primero si no tiene ningún sentido narrativo, como que sus elementos. Obviamente hay diseños de personajes que existen en una burbuja y que solamente existen para ser estéticos, pero pues igual dentro de ese fin estético exclusivo hay como cierta coherencia que narrativa que uno puede intuir que igual conecta todo. Como que por más que uno no tenga una historia para ese personaje en específico, igual tiene un sentido como tal dentro de él. Como que los elementos tienen sentido entre ellos y no existen porque sí. Entonces, pues también ejemplos malos de diseños. Puede que hay veces como que también no tienen un buen balance tonal. Como que hay muchos diseños que
no tienen variaciones tonales. Eso sirve mucho cuando tú pones tu diseño en blanco y negro, cuando ya está coloreado. Si tú ves que no hay una gran variación tonal, eso influye mucho en la jerarquía visual y eso hace que tu diseño no tenga como un enfoque en el, pues ya en la parte de los colores y puede que sea muy monótono. Entonces también, pues ese, más que todo lo definiría como por las jerarquías visuales, como que siento que eso es lo que más ayuda tener ese conocimiento para uno determinar si uno está haciendo un buen diseño. Porque si un diseño es muy cargado y no te deja descansar el ojo, no es placentero de ver, siento que eso puede hacer que sea un mal diseño. Los Mm, diseños, no he visto los diseños de personajes de Concord, entonces no sabría decir, pero a ver. mira, mira. Y otra pregunta de pronto que me surgió es que, claro, la mayoría de ejemplos nos lo muestras de manera digital, ¿no? Sin embargo, pues hay pues muchos otros artistas que se enfocan en el tema de lo tradicional, ¿no? De lápiz y papel. En tu opinión, de pronto, ¿cuál es como la mejor opción para pues trabajar sobre pues este diseño de personajes? O no sé si influye mucho o poco. Eh, Sinceramente, siento que el arte se hace de cualquier manera. O sea, yo en este momento les mostré muchos diseños en digital y todo, pero yo en general lo que más trajo es lápiz y papel desde el inicio. Como que puede que yo los digitalice eventualmente, porque me facilita, pues no sé, colorear, cosas así. Hay veces me da pereza ponerle color con lápices de color, pero igual todas las maneras se pueden hacer. O sea, tú puedes crear un diseño en tradicional, en digital, lo que quieras. O sea, hay muchos artbooks que o sea, como incluyen las partes de bocetación tradicional. Y pues también yo mucho de mi trabajo hago esa parte más tradicional y terminó en digital, pero no necesariamente lo terminó en digital, pero pues también es otra herramienta. Entonces siento que realmente la herramienta que uses no es tan relevante. O sea, lo más relevante en el diseño de personajes es más el conocimiento que tengas, pero también no tanto el conocimiento que tengas, más como el esfuerzo que haces por investigar, porque también quiero que sepan que aquí les tiré un tremendo mucho texto de reglas y fundamentos y todo, pero cuando uno ya sabe este tipo de cosas, eso actúa de manera inconsciente. O sea, yo no tomo todas estas cosas en cuenta cuando hago mis diseños, pero sí son cosas que aprendí Ujú. y las aplico inconsciente y conscientemente. Entonces, como que no todo es ABC, ABCD, como que yo no siempre sigo la misma estructura cuando hago un diseño. Yo hay veces empiezo por lo estético, después le meto lo narrativo, o primero empiezo por lo narrativo, después lo estético. O sea, primero pienso en su función y después su cómo se ve. O sea, es demasiado, no, o sea, les muestro un montón de reglas y fundamentos, pero en verdad enloquezcanse. Lo único que les recomiendo y lo que más recomiendo es que investiguen de por qué están tomando esas decisiones que están tomando los diseños. Ujú, de acuerdo. Sí, sí, digamos que hay que tener como unas bases, ¿no? De pronto ya más adelante cuando uno ya tenga más fundamentos, pues a la hora de hacer todo lo que uno quisiera hacer, ya uno puede tomar pues el camino, ¿no? O la elección que uno quiera. De pronto omitir algunos procesos, cambiar otros, experimentar otros y demás, ¿no? Pero sí, siempre es bueno Sí, como empezar como por las bases, así sea un poco tedioso, ¿no? Por aquí nos dice Mikey que si tienes algún, pues no sé, un top 3 de mejores diseños de personajes de algunas películas o series, cuáles son los que más te han gustado, no sé. no tengo un top 3 porque la verdad no sé. Pero pues en general los artistas que yo sigo en Instagram me gustan un montón. Siento que no tengo tanto un top 3 y no les podría definir bien eso, pero siento que, bueno, en general ¿Algún los personaje que te diseños, guste bastante? pues a ¿O mí el me diseño? encanta Zelda, Zelda me fascina, Baldur's Gate me encanta, o sea, todo eso me encanta. Pero yo cuando veo sus diseños, más que todo me gusta cuando tienen coherencia con la narrativa, pero porque ya existe en un universo que tiene narrativa. Entonces yo no puedo como decir específico qué diseños de personajes son mi top 3, pero de todas las cosas que más me gustan, la razón por las cuales me gustan es porque, primero,
son mi preferencia estética subjetiva. Y si no, igual también aprecio como cosas que se desvían de eso, pero también porque tiene una justificación detrás de las decisiones que se tomaron al hacer el diseño. Entonces, como que, eh, por ejemplo, Sekiro, en este momento puedo pensar en Sekiro. Me gusta mucho el diseño de Lobo porque refleja no solamente algo, o sea, como cuando uno apenas ve el diseño de Sekiro, él tiene como una mancha blanca en la cara con el pelo, y dije, bueno, está como untado de nieve o algo, yo no sé, pero después explicaron la razón por la cual está así dentro de la narrativa, lo mismo la razón del brazo que él tiene con las herramientas Shinobi, o sea, como que eso se justifica dentro de la historia y tiene un sentido de ser, y por eso me gusta bastante. También lo que dijo Dan es muy importante, que esto lo mencioné en la presentación, pero no sé si quedó tan claro. Ese nivel de detalle que mencionas es algo importantísimo, que es como lo que expliqué de que se tiene que tener mucho en cuenta el nivel de detalle que se tiene dependiendo del estilo que uno va a tratar. Como que no es lo mismo tratar un estilo anime, un estilo cartoon, un estilo semi-realista, un estilo realista, porque pues también importa mucho para qué va a servir. O sea, no puedes diseñar un personaje igual para una serie que va a ser en 2D versus una que va a ser en 3D, porque en 3D uno tiene muchas más libertades, porque uno puede como que en verdad dejarse llevar por el nivel de detalle, porque el personaje va a estar en un modelo 3D y ahí quedó, y así se anima. Pero en un personaje que va a estar animado en 2D, tiene que tener mucho menos detalle, o bueno, a menos de que quiera sufrir bastante, lo cual pasa mucho, pero no tanto como las otras más sencillas, que puedes diseñar un diseño que es más sencillo para que sea mucho más fácil animarlo. También eso creo que, si no estoy mal, pasó. Ah, bueno, un ejemplo. No sé si ustedes vieron Jake Long, el dragón occidental. No me acuerdo si pasó también con Steven Universe, pero en Jake Long, el dragón occidental, les tocó cambiar mucho el estilo de diseño, el estilo visual de Jake Long, porque se dieron cuenta con la primera temporada que era muy difícil de animar. Entonces, eso lo configuraron en el diseño del personaje de Jake, como que le cambiaron la forma de las figuras, como que lo vieron mucho más angular, porque encontraron que pues eso se les facilita un poquito más al punto de animar. Entonces, pues también eso tienen que tenerlo en cuenta. No es lo mismo diseñar un diseño para una cosa versus otra. Hay que pensar también en lo que te va a permitir el medio para el que eventualmente lo vas a usar. Correcto, correcto. Andrómeda dice, en la parte del color, ¿cómo se podría manejar junto al diseño de personaje? ¿Recomiendas algún método? Em, pues principalmente pensar cómo, qué quieres que transmita tu personaje. Siento que la parte del color no la toqué tanto porque la teoría del color es algo bastante extenso, pero igual pensar mucho en la psicología de los colores. O sea, igual les dejo un ejemplo para que sí que lo puedan revisar después. El de que está el esquema de los personajes de Disney, pero también el de los personajes de Intensamente y todo. Los colores en general tienen una asociación emocional y psicológica. Entonces tú puedes pensar en qué quiere. Yo la verdad no pienso tanto en eso como cuando diseño mis personajes. Pienso más como en, a primera vista, cómo los asocio. Como que es bastante inconsciente cuando lo hago. Pero también porque yo tengo mis propias inclinaciones subjetivas sobre mis preferencias de color. Pero si yo pensara más intencionalmente en lo que yo quiero hacer con eso, pensaría en yo qué quiero hacer con este personaje y qué asociaciones de color le pueden corresponder. Por ejemplo, si yo tengo un personaje que es más, pues como, por ejemplo, piensa en Maléfica, ¿no? Maléfica es un villano. ¿Y qué colores se usan para Maléfica? Colores morados, negros, verdes. Esos colores tienen una asociación diferente cada uno. El negro se asocia más generalmente como a la oscuridad, el misterio. El verde, el verde se asocia más, si no estoy mal, como es que tú también puedes buscar como desde qué punto de vista tiene la simbología del color, porque también desde emociones el verde está asociado como a la envidia, y dentro de la historia la envidia tiene mucho que ver con Maléfica, y también el morado tiene que ver mucho con la realeza.
Entonces, pues es una combinación de todos esos factores que cómo constituyen ese personaje. Entonces, si tú quieres ponerle mucha más intención a esos colores que vas a utilizar dentro de tu personaje, piensa justamente en esas asociaciones psicológicas que se le atribuyen a eso y cómo pueden nutrir ese diseño que estás haciendo. También, obviamente, pues ten en cuenta, no, como les dije, no incluí pues teoría del color, porque pues es muy complejo, pero la teoría del color también te ayuda a pensar como en los colores complementarios, los análogos y cómo funciona todo eso, para que se complementen mejor visualmente. O sea, sí es más como la pregunta aparte más de cómo decidirlos, basándome en la simbología, o cómo decidirlos basándome en pues en la teoría del color y en la percepción y en todo lo que como que sea armonioso, como que sin importar la simbología. Pues eso ya es otro tema aparte, pero pues algo que ayuda es lo que dije, lo de la saturación, y también poner las cosas en blanco y negro para ver si hay como una buena variación tonal, para que te aporte a los puntos de descanso y a los puntos focales. No sé si me embullé mucho diciendo eso, pero espero que te haya servido. Vale, vale, sí, sí, quedó bastante claro y sí, de acuerdo, el tema de teoría de colores es algo bastante interesante, muy extenso. Ojalá, pues hay algunos artistas que también trabajan como coloristas y eso, esperemos que se animen a darnos ese tipo de charlas porque es muy, ¿qué? Muy interesante el aplicar, ¿no? Todos los métodos y de acuerdo a lo que dices. A ver, no sé si alguien quisiera activar micrófono y preguntar, hacer sus preguntas, de pronto para ir terminando. De momento no hay preguntas por aquí. Mm, ¿Tienes alguna recomendación específica para los que somos principiantes? sí, pues de por sí, eh, si les sirve la presentación, igual va a estar la repetición en YouTube, supongo en la comunidad, y en mi Twitch, o sea, para que tengan eso como guía, porque como les dije, pues quería que les quedara toda la información allí puesta. Pero en general, un ejercicio importante que recomiendo es practicar la percepción y la interpretación. Piensa cómo puedes combinar elementos comunes, como que una práctica de percepción es como si yo quisiera hacer una vaca con hojas, ¿no? Pues como una vaca hecha de hojas, una vaca planta. ¿Por qué? Porque son los primeros elementos que estoy viendo aquí en este momento. Pensar en yo cómo puedo jugar con las formas de cada elemento para que se puedan incorporar bien. Como que ese ejercicio me ha ayudado un montón a través de mi vida, como que imaginar siempre una cosa transformada o incorporada con otra. Em, pero en general, si no es ese ejercicio de percepción, como una práctica así facilita, em, que ayuda como que a interpretar esos elementos dentro de un diseño. Puede ser justo el hecho de tú partir de una idea, como que yo quiero, a ver, en este momento quiero diseñar, no sé, un ángel, ¿no? Yo los pasos que haría normalmente para tomar esas decisiones es el ángel, cuál es mi conocimiento actual de esa cosa, de un ángel. Y después, ya que escribí estas cosas que yo conozco, entrar a internet y buscar en diferentes culturas cómo se conoce ese concepto, cuáles son las interpretaciones diferentes. Y entre más conocimiento uno tenga, uno sabe más de eso y tiene más entendimiento y sabe cómo transformarlo y adaptarlo. Entonces yo lo que más recomiendo en general es la investigación. Eh, ya sea investigación como con información o investigación visual que te nutre tu biblioteca visual para que puedas interpretar más fácil ese elemento o puedas alejarte de las interpretaciones comunes de ese elemento. Entonces, pues sí, yo recomiendo las dos, hacer una investigación visual y de información, porque también entre uno más conoce, uno sabe de qué más tiene que buscar. Como que si yo, en el ejemplo que yo mostré, los tengus, si yo no supiera qué significa un tengu y no supiera qué elementos principales tiene un tengu, yo no sabría qué buscar al respecto. Entonces, como les dije, un tengu, pues, por ejemplo, tiene la máscara, tiene sus alas, tiene su atuendo, tiene sus armas. Entonces, si yo no supiera que esos son los elementos principales de un Tengu, yo no podría investigar más acerca de cada una de esas cosas específicas, para yo saber qué significa y
qué representa cada una dentro del diseño y por qué son importantes. Entonces, entre más conozcan de todo, como mejor, pero igual nunca, nunca confíen en el conocimiento que ustedes ya tienen y siempre intenten buscar más cosas. ¿Y cuántas características como mínimo debe tener un personaje? Realmente no hay un mínimo. Yo diría que hay más un máximo, pero igual, o sea, no te dejes guiar por lo que todo el mundo dice. Pero yo recomiendo enfocarte entre 3 a 4 accesorios máximo para empezar. Em, por ejemplo, si yo quiero que el Tengu tenga las alas, pero que también tenga, o sea, bueno, el Tengu en específico tiene más elementos, pero si yo quiero crear un personaje, eh, pues encontrar una razón de ser para esos elementos que tiene principales, como que yo voy a elegir que mis 4 elementos sean, tiene alas, tiene un arma, tiene collar especial y tiene unos cuernos, que esos son unas herramientas muy específicas. Tengo que encontrarles una razón de ser para esas cosas y tengo que intentar de que haya una coherencia visual y tenga una razón de ser dentro de ese diseño. Entonces realmente no importa cuántas características mínimas o máximas tiene, sino que tengan sentido dentro del diseño y no sobren narrativamente. ¿Qué ves? ¿Estás ahí? Ay, perdón, estaba muteado. Ay, no, te estaba diciendo que les estaba diciendo, perdón, a todos, que pues no sé si no tienen ninguna duda o pregunta más, creo que están un poco tímidos, somos aquí como 20, pero vale. Em, de pronto no sé si quieres finalizar para saber dónde te podríamos encontrar, si tienes redes sociales, también no sé si tú haces de pronto tutorías o pues, algún tipo de contenido personalizado para los artistas. Pues yo realmente no tengo tutorías ni nada, o sea, no se me ha ocurrido hasta ahora, la verdad. Pero pues igual, o sea, mis mensajes siempre están abiertos, siempre que tengan dudas, preguntas. Yo en general hago encargos de arte. Entonces, pues les recomiendo entrar a mi página web, que es mi portafolio, que, bueno, no es que en la página web realmente no tengo tantas cosas chéveres. Bueno, a mi Instagram, síganme en Instagram. Si tienen preguntas me pueden escribir por ahí. Eso es. Em, y pues nada, o sea, la verdad nunca había considerado tutorías, pero si a alguno le interesa, puede ser discutido. Pero pues igual sí les recomiendo full mis encargos de arte porque mis diseños son chéveres. 10 Por lo menos son 10. cool. Recomendado, recomendado. Eh, Bueno, sí, que necesitamos parte 2 dicen por ahí. De pronto igual, como les decíamos, si los demás artistas o si quieren repetir, igualmente lo pueden hacer, solo nos escriben, lo pueden hacer por ustedes mismos o también traer, pues de pronto alguien que les ayude al tema de una siguiente charla, pueden ser dúos o como lo deseen. Recuerden que pueden ser charlas de ilustración, de animación, de diseño gráfico, de color, como veníamos comentando y demás. La siguiente semana pues estaremos con pues otra invitada que nos hablará, por ejemplo, de cómo era, cómo convertir nuestro arte en productos impresos. Ese siento que también puede ser una buena charla porque hay muchos artistas que están empezando y que tienen todo de manera digital, ¿no? Pero entonces, si bien es cierto que hay muchas ferias últimamente que pues no son tan costosas, otras pues un poco sí lo son, pero pues es una buena idea pues el empezar a imprimir sus productos, ¿no? Entonces ese tipo de charlas nos puede servir a todos para pues saber cómo transmitir nuestras ilustraciones digitales a un formato impreso, pues ya sea para adaptarlos a productos como stickers, pósters, separadores, historietas y demás cositas, ¿vale? Entonces, pues nada, yo creo que eso es todo. Los esperamos la siguiente semana. Gracias nuevamente, Margon, por esta charla. Nos veremos pronto. Y también les digo un punto importante.
aprendan todas las reglas que puedan para poder romperlas. Porque fundamentos y todo, hay cosas que uno puede aplicar, otras que no, pero es importante saberlos para poder romperlos. Y sí. De acuerdo, de acuerdo. Gracias, gracias a todos los que participaron, los que estuvieron en la charla. Nos vemos la siguiente semana.